11. Tras una pausa, el vampiro continuó. Pues bien, la paz de la casa quedó destruida, aunque hubo tranquilidad. Los días pasaban y ella no hacía preguntas, aunque ahora estudiaba con fruición los libros de ocultismo, de brujas y de magia, y de vampiros. Esto era casi todo fantasía, ¿comprendes? Mitos, cuentos, a veces simples narraciones de horror. Pero ella lo leía todo. Leía hasta el alba, de modo que yo tenía que ir a buscarla y traerla al lecho. Lestat, mientras tanto, contrató a un mayordomo y a una criada, así como a un equipo de obreros para que le construyeran una gran fuente en el patio, con una ninfa de piedra que derramase aguas eternas a través de una gran concha. Hizo traer peces de colores y nenúfares, para que descansasen sobre la superficie y se deslizaran en las aguas siempre en movimiento. Una mujer lo había visto matar en el camino de Niades que iba al pueblo de Carrollton, y hubo historias de ello en los periódicos, asociándolo con una casa embrujada cerca de Niades y Melpomene, todo lo cual lo deleitaba. Durante un tiempo fue el fantasma del camino de Niades, aunque al final los diarios dejaron de prestarle atención, y entonces cometió otro asesinato horrendo en otro lugar público, y puso en funcionamiento a la imaginación de Nueva Orleans. Pero todo eso tenía cierto aspecto medroso. En cuanto a él, seguía pensativo, suspicaz. Se me acercaba constantemente preguntándome dónde estaba Claudia, a dónde había ido, lo que estaba haciendo. Ella está bien, le aseguraba yo, aunque estaba separado de ella y dolido como si hubiera sido mi novia. Apenas me prestaba atención entonces, como antes había hecho con Lestat, y a veces se iba cuando yo le hablaba. Mejor que esté bien, dijo con maldad. ¿Y qué hará si no lo está? Le pregunté con más temor que intención agresiva. Me miró con sus fríos ojos grises. Cuida de ella, Luis. Habla con ella, dijo. Todo estaba perfecto. Y ahora esto. No hay ninguna necesidad de ello. Pero preferí que ella se acercase a mí, y lo hizo. Era una tarde temprano cuando me acababa de despertar. La casa estaba a oscuras. La vi de pie al lado de los ventanales. Tenía puesta una blusa de grandes mangas y miraba con las cejas bajas el movimiento vespertino de la Rue Royale. Pude oír a Lestat en su cuarto y el ruido del agua en su palangana. Llegó el débil aroma de su colonia y se alejó como el sonido de la música del café, 2 pisos más abajo. No me dices nada, dijo ella en voz baja. No me había percatado de que ella supiera que yo había abierto los ojos. Me acerqué a ella y me hinqué a su lado. Tú me lo dirás, ¿verdad? Insistió. ¿Cómo lo hizo? ¿Es eso lo que realmente quieres saber? Le pregunté estudiándole el rostro. O más bien porque te lo hicieron a ti, y lo que tú eras antes. No comprendo lo que quieres decir con ese cómo, porque si quieres decir cómo se hizo, tú a tu vez podrías hacerlo. Ni siquiera sé qué estás diciendo, dijo, con algo de frialdad. Luego dio media vuelta hacia mí y me puso las manos en la cara. Mata conmigo esta noche, me dijo con tanta sensualidad como un amante. Y dime lo que sabes. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué no somos como los demás? Preguntó y miró a la calle. No conozco las respuestas a tus preguntas, le dije. Su cara se contorsionó súbitamente como si tratase de escucharme en medio de un ruido ensordecedor, y entonces sacudió la cabeza. Pero yo continué. Me pregunto las mismas cosas que tú. Yo no las sé. ¿Cómo fui hecho? Te contaré que Lestat me hizo, pero la fórmula la desconozco. Su cara seguía en tensión. Allí estaba viendo yo las primeras señales del miedo, o de algo peor y más profundo que el miedo. Claudia, le dije, poniendo mis manos sobre las suyas y posándolas suavemente sobre mi piel. Lestat no tiene nada importante que decirte. No hagas esas preguntas. Hace incontables años que eres mi compañera en mi búsqueda de todo lo que se puede saber de la vida mortal y de la creación mortal.
Ahora no seas mi compañera en esta ansiedad. Él no nos puede dar las respuestas, y yo no poseo ninguna. Pude ver que ella no lo podía aceptar, pero no había previsto su retirada convulsa, la violencia con que se tiró del pelo un instante y luego se detuvo como si su gesto fuera inútil, estúpido. Me llenó de aprensión. Ella miraba al cielo, estaba brumoso, sin estrellas. Las nubes llegaban por la parte del río. Ella hizo un súbito gesto con los labios, como si se los hubiera mordido. Luego se dirigió a mí, y aún susurrante me dijo: entonces, él me hizo. Él lo hizo. Tú no lo hiciste. Hubo algo horrendo en su expresión, y me retiré de ella antes de haber tenido la intención de hacerlo. Me quedé frente a la chimenea, y encendí una vela delante del alto espejo. Y allí, de repente, vi algo que me dejó perplejo, algo que en la oscuridad me pareció una máscara espantosa. Luego tomó su realidad tridimensional, un viejo cráneo. Lo miré. Tenía un ligero color a tierra, pero había sido limpiado. ¿Por qué no me contestas?, preguntó ella. Oí que se abría la puerta de la habitación del Stat. Él saldría de inmediato a matar, o al menos a encontrar a su víctima. Yo no lo haría. Yo dejaba que las primeras horas de la noche se acumularan con tranquilidad, así como el hambre se acumulaba en mí, hasta que el deseo se hacía demasiado fuerte y yo me entregaba a todo de manera más completa, más ciega. Oí claramente que ella repetía su pregunta, que quedó flotando en el aire como un eco de una campana, y sentí latir mi corazón. Él me hizo, por supuesto. Él mismo lo dijo. Pero tú me escondes algo que él soslaya cuando se lo pregunto. Dice que jamás podría haberlo hecho sin tu ayuda. Me encontré mirando fijamente el cráneo y oyéndola como si sus palabras me azotasen para obligarme a dar media vuelta y enfrentarme a los latigazos. La idea se me ocurrió más como un golpe frío que como un pensamiento, que ahora nada quedaba de mí sino ese cráneo. Me di vuelta y a la luz de la lámpara vi sus ojos como dos llamaradas oscuras en su rostro blanco, una muñeca de la que alguien había arrancado cruelmente los ojos y los había reemplazado con un fuego demoníaco. Me encontré acercándome a ella, susurrando su nombre, formándose un pensamiento en mis labios y luego muriendo. Cerca de ella, luego lejos de ella, recogiendo su abrigo y su sombrero, vi un guante diminuto en el suelo, en las sombras, y por un momento pensé que era una diminuta cortada. ¿Qué te pasa? Se me acercó mirándome a la cara. ¿Qué es lo que siempre ha estado pasando? ¿Por qué miras de ese modo el cráneo, el guante? Hizo esta pregunta con delicadeza, pero no con la suficiente. Había un leve cálculo en su voz, una indiferencia inalcanzable. Te necesito, le dije sin querer decirlo. No puedo soportar el perderte. Eres la única compañera que he tenido en la inmortalidad. Pero, por cierto que debe haber otros. Sin duda no somos los únicos vampiros de la tierra, le oí decir. Como ya lo había dicho, se lo oí con mis propias palabras, que volvían a mí en la marea de su toma de conciencia, de su búsqueda. Pero no hay dolor, pensé de improviso. Hay urgencia, una urgencia despiadada. ¿Acaso no eres como yo?, preguntó mirándome de frente. Tú me has enseñado todo lo que sé. Lestat te enseñó a matar. Recogí el guante. Aquí tienes. Vamos. Salgamos. Quiero salir. Yo tartamudeaba y traté de ponerle los guantes. Levanté la gran masa de rizos de sus cabellos y los arreglé sobre el cuello del abrigo. Pero tú me enseñaste a ver, me dijo. Tú me enseñaste las palabras ojos de vampiro, continuó ella. Tú me enseñaste a beberme el mundo, a tener hambre de algo más que... Nunca quise que esas palabras, ojos de vampiro, tuvieran el significado que tú les das. Le dije, suenan distintas cuando tú las pronuncias.
Ella me tiraba de la manga tratando de que yo la mirase. «Vamos», le dije, «tengo que mostrarte algo». Y rápidamente la hice pasar por el corredor y las escaleras en espiral y a través del patio a oscuras, pero yo no sabía lo que tenía que mostrarle, ni a dónde me dirigía, únicamente que tenía que ir con un instinto sublime y condenado. Pasamos deprisa por la ciudad en las primeras horas de la noche. El cielo mostraba ahora un pálido violeta, y las nubes habían desaparecido. El aire a nuestro alrededor era fragante, aun cuando nos alejamos de los jardines espaciosos hacia esas callejuelas angostas y pobres, donde las flores estallan en las grietas de las piedras y las inmensas adelfas brotan con gruesos y resinosos tallos blancos y rosados, como una hierba monstruosa, en los terrenos baldíos. Oía el estacato de los pasos de Claudia a mi lado, mientras se apresuraba siguiéndome, sin pedirme en ningún momento que aminorara la marcha. Y finalmente llegó con su cara de infinita paciencia a una calle angosta y oscura, donde aún había unas pocas casas francesas antiguas entre las fachadas españolas, unas antiguas casitas con el yeso carcomido. Yo había encontrado la casa con un esfuerzo ciego, consciente de que siempre había sabido dónde estaba y que siempre la había evitado, que siempre había girado en el farol de la esquina sin querer pasar por la ventana baja donde había oído llorar a Claudia por primera vez. La casa estaba en silencio, más hundida que en aquellos tiempos. La entrada cruzada por cuerdas para colgar la ropa, las hierbas altas entre los bajos cimientos, las dos ventanas rotas y emparchadas con telas. Toqué las persianas. «Aquí fue donde te vi por primera vez», le dije, pensando contárselo todo para que ella comprendiese, pero sintiendo aún la frialdad de su mirada, de su expresión. «Te oí llorar. Estabas en esa habitación con tu madre, y tu madre estaba muerta. Hacía días que lo estaba, y tú no lo sabías. Te aferrabas a ella gimiendo, llorando lastimeramente, y vi tu cuerpo blanco, febril y hambriento. Tratabas de despertarla de la muerte, te aferrabas a ella en busca de calor, por miedo. Era casi la mañana, y me llevé las manos a las sienes, abrí las persianas, entré en la habitación, sentí lástima por ti, lástima, pero también algo más. Vi que abría los labios, los ojos. Tú te alimentaste de mí», susurró. «Yo fui tu víctima». «Sí», le dije, «lo hice». Hubo un momento tan elástico y doloroso que fue casi insoportable. Se quedó inmóvil en las sombras y sus ojos inmensos se concentraron en la oscuridad. El aire cálido se elevó de repente, suavemente. Entonces dio media vuelta. Oí el sonido de sus zapatos mientras corría, y corrió. Me quedé petrificado, oyendo los sonidos cada vez más débiles. Y entonces giré. Se desató en mí el miedo creciente, enorme e insuperable, y corrí detrás de ella. Era impensable que no pudiera alcanzarla, que no la alcanzara de inmediato, y le dijera que la amaba, que debía tenerla, debía conservarla. Y cada segundo que corrí por la callejuela a oscuras era como alejarme de mi gota a gota. Mi corazón latía, hambriento, latiendo y resonando, y rebelándose contra el esfuerzo, hasta que súbitamente me detuve. Ella estaba bajo un farol de la calle mirando, muda, como si no me conociera. La tomé de la pequeña cintura con ambas manos y la levanté hasta la luz. Ella me estudió con su rostro contorsionado, la cabeza de costado como si no quisiera mirarme directamente, como si debiera reflejar una abrumadora sensación de repulsión. «Tú me mataste», susurró, «tú me robaste la vida». «Sí», le dije, cogiéndola de la mano para poder sentir los latidos de su corazón. «Más bien traté de hacerlo, beberte la vida,
pero tenías un corazón como ningún otro que yo hubiera oído. Un corazón que latía y latía hasta que tuve que dejarte. Tuve que alejarte de mí antes de que aceleraras mi pulso hasta causar mi muerte. Y Lestat me encontró, a mí, a Luis, el sentimental, el tonto, dándose un banquete con una niña de cabellos dorados, una inocente sagrada, una niña pequeñita. Te trajo del hospital donde te habían llevado, y yo nunca supe lo que pensaba hacer, salvo lo que intuí. Tómala, termínala, dijo él. Volví a sentir la pasión. Ya sé que te he perdido, ahora para siempre. Lo puedo ver en tus ojos. Me miras como a los mortales, desde lejos, desde una fría región de autosuficiencia que no puedo entender. Pero yo lo hice. Volví a sentir por ti un hambre vil e insoportable. Quise tu martillante corazón, esta mejilla, esta piel. Eras rosada y fragante como los niños mortales, dulce con la pizca de sal y de polvo. Te volví a poseer, y cuando pensé, sin que eso me importara, que tu corazón me mataría, él nos separó, y abriéndose su propia muñeca te dio de beber, y tú bebiste. Bebiste y bebiste hasta que casi lo desangraste, y él quedó debilitado. Pero entonces ya eras una vampira. Esa misma noche bebiste sangre humana, y desde entonces lo has hecho cada noche. Su rostro no había cambiado, su piel era como la cera de las velas, únicamente sus ojos tenían vida. No había nada más que decirle, la bajé del suelo. Te tomé la vida, dije, él te la devolvió. Y aquí está, dijo entre dientes, y os odio a los dos. El vampiro se detuvo. ¿Pero por qué se lo contó usted?, preguntó el muchacho después de una pausa respetuosa. ¿Cómo podía no decírselo? El vampiro lo miró con cierta perplejidad. Tenía que saberlo. Tenía que sospechar una cosa con la otra. No era como si Lestat le hubiera sacado toda la vida, como lo había hecho conmigo. Yo la había atacado. Se hubiera muerto. No hubiera tenido ninguna vida mortal. Pero ¿qué importancia tiene? Para todos nosotros es una cuestión de años, morir. Entonces lo que ella vio más gratificante fue lo que sabían todos los hombres, que la muerte llega inevitable a menos que uno elija esto. Abrió las manos y se miró las palmas. ¿Y la perdió? ¿Se fue? Irse. ¿A dónde podría haberse ido? Era una niña no más grande que esto. ¿Quién la hubiera hospedado? Hubiera encontrado una tumba, como un mítico vampiro, para echarse entre los gusanos y las hormigas, y para levantarse y vagar por algún pequeño cementerio y sus alrededores. Pero esa no fue la razón para que no se fuera. Había algo en ella que estaba pegado a mí como toda ella podría haberlo estado. Lo mismo le sucedía a Lestat. No podían soportar vivir solos. Necesitábamos nuestra compañía. Una multitud de mortales nos rodeaba, empujando, ciegos, preocupados, y eran los consortes de la muerte, unidos en el odio, me dijo ella después con calma. La encontré en el hogar vacío, recogiendo los gajos pequeños de una alhucema. Me sentí tan aliviado de verla allí, que hubiera hecho cualquier cosa, hubiera dicho cualquier cosa. Y cuando la oí que me preguntaba si le contaría todo lo que yo sabía, lo hice contento, porque todo el resto no era nada comparado con ese viejo secreto, que yo le había arrebatado la vida. Le conté de mí lo que te he contado a ti, cómo llegó Lestat y lo que sucedió la noche que él la sacó del hospital. No hizo preguntas, y de tanto en tanto alzaba la mirada de esas flores. Entonces, cuando hube terminado y estaba allí sentado mirando aquella calavera miserable de la chimenea y oyendo el suave sonido de los pétalos de las flores que caían en su falda y sintiendo un dolor sordo en mis miembros y en mi cabeza, ella me dijo: no te detesto a ti. Me desperté.
Ella saltó de los altos almohadones de damasco y vino hacia mí, cubierta por el aroma de las flores y con pétalos en las manos. ¿Es este el aroma de una niña mortal?, me susurró. Luis, amado. Recuerdo haberla abrazado y puesto mi cabeza en su pequeño pecho, aplastando sus hombros de pájaro y sus manos pequeñas acariciando mi pelo, tranquilizándome, abrazándome. Yo fui mortal para ti, dijo, y cuando alcé la vista, la vi sonriente. Pero la suavidad de sus labios era evanescente, y en un momento su mirada pasó de largo como alguien escuchando una música distante, importante. Tú me diste tu beso inmortal, dijo, pero no a mí, sino a sí misma. Tú me amaste con tu naturaleza de vampiro. Te amo ahora con mi naturaleza humana, si es que alguna vez la tuve. Le dije. Ah, sí, contestó ella aún pensativa. Sí, ese es tu fallo, y la razón de por qué tu rostro se puso tan triste cuando dije, como dicen los mortales, te odio, y la razón de por qué me miras ahora así, la naturaleza humana. Yo no tengo naturaleza humana, y ninguna historia del cadáver de la madre y de habitaciones de hotel donde los niños pueden aprender las monstruosidades que yo sé. Yo no tengo nada. Tus ojos se entristecen cuando te digo esto. No obstante, tengo tu lengua, tu pasión por la verdad. Tú necesitas llevar la aguja de la mente hasta el corazón de las cosas, como el pico de un colibrí, que golpea con tal rapidez y salvajismo que los mortales piensan que no tiene patitas diminutas, que jamás se puede posar, que siempre va de una búsqueda a otra, llegando al corazón de las cosas. Yo soy más tu ego de vampiro que tú mismo, y ahora el sueño de 65 años ha terminado. El sueño de 65 años ha terminado, se lo oí, incrédulo, sin querer creer que ella sabía, y había querido decir exactamente lo que había dicho, porque había pasado justamente ese tiempo, desde esa noche en que yo tratara de dejar al Lestat y fracasara, y me enamorara de ella y olvidara mi hormigueante cerebro, mis espantosas preguntas. Ahora ella tenía las espantosas preguntas a flor de labios y debía saber. Caminó lentamente por la habitación y tiró la alucema estrujada a su alrededor. Rompió el tallo quebradizo y se lo llevó a los labios. Y habiendo escuchado toda la historia, dijo: entonces él me hizo para que fuera tu compañera. Ninguna cadena te podría haber sujetado en su soledad, y él no te podía dar nada. Él no me da nada. Antes lo encontraba encantador. Me gustaba su manera de caminar, la manera en que tocaba las piedras con su bastón y cómo me tenía en sus brazos, y el abandono con que mataba, que era como yo lo sentía. Pero ya no lo encuentro encantador, y tú nunca lo has encontrado así. Hemos sido sus marionetas, tú y yo, tú quedándote para cuidar de mí, y yo siendo tu compañera. Ya es hora de terminar con esto, Luis. Ya es hora de dejarlo. Hora de dejarlo. Hacía tiempo que no pensaba en ello, que no soñaba con ello. Me había acostumbrado a él, como si fuera una condición de la misma vida. Pude oír un vago ruido, lo que significaba que él había entrado con el carruaje, que pronto estaría en las escaleras. Pensé en lo que siempre sentía cuando lo oía llegar, una vaga necesidad. Entonces la idea de quedar libre de él para siempre pasó por mi mente como el agua que había olvidado, olas y olas de agua fresca. Entonces le dije en voz baja que él estaba llegando. Lo sé, dijo con una sonrisa. Lo oí cuando dio vuelta a la esquina. Pero él jamás nos dejará ir, le susurré, aunque había comprendido las implicaciones de sus palabras. Su sentido de vampira era agudo. Se puso en garde magníficamente. Tú no lo conoces y piensas que nos dejará ir, le dije alarmado ante su confianza. No nos dejará ir. Y ella sonriente dijo: ah, ¿en serio? Entonces... prosiguió el vampiro tras una pausa. Acordamos hacer planes. De inmediato.
A la noche siguiente vino mi agente con sus acostumbradas quejas sobre cómo hacer negocios a la luz de una vela miserable, y recibió mis órdenes explícitas acerca de un crucero por el océano. Claudia y yo partiríamos en el primer barco que se hiciera en la mar, y no importaba a qué puerto fuera el destino. Y era de máxima importancia que se embarcara un arcón que tendría que ser llevado con cuidado desde nuestra casa durante el día y puesto a bordo, no en la bodega, sino en nuestra cabina. Y luego estaban los arreglos para el Lestat. Yo había pensado dejarle las rentas de varias tiendas y casas en la ciudad, y una pequeña compañía constructora que operaba en el Faubourg Marigny. Firmé inmediatamente estos papeles. Yo quería comprar nuestra libertad, convencer al Lestat de que nosotros únicamente queríamos hacer un viaje juntos y que él podía quedarse viviendo en el estilo al que estaba acostumbrado. Contaría con su propio dinero y no tendría necesidad de venir a buscarme para nada. Durante todos esos años, yo había hecho que dependiera de mí, por supuesto. Exigía sus fondos como si yo únicamente fuera su banquero, y me agradecía con las palabras más mordaces que conocía, pero detestaba su dependencia. Yo esperaba distraer sus sospechas satisfaciendo su codicia, convencido de que él podía leer la menor emoción en mi rostro. Sentí más que miedo. No creía que fuera posible escaparnos de él. ¿Comprendes lo que eso significa? Actué como si lo creyese, pero no era así. Claudia, en el ínterin, cortejaba con el desastre. Su ecuanimidad me abrumaba mientras leía sus libros de vampiros y le hacía preguntas al Lestat. Permanecía indiferente ante los cáusticos arrebatos de éste. A veces hacía la misma pregunta una y otra vez, en formas diferentes y considerando cuidadosamente cualquier pequeña información que él pudiera dejar escapar. Pese a sí mismo, ¿qué vampiro te convirtió a ti?, le preguntaba sin sacar la vista de sus libros y dejando los párpados bajos para evitar sus miradas furibundas. ¿Por qué nunca hablas de él?, continuaba preguntando, como si sus furiosas objeciones no existieran. Parecía inmune a la irritación del Lestat. «Sois unos codiciosos, vosotros dos», dijo él la noche siguiente, mientras caminaba por toda la habitación, y miró a Claudia con ojos vengativos. Ella estaba en su rincón, en el círculo de luz de una vela, con los libros a su alrededor. «La inmortalidad no es suficiente para vosotros. No, le miraríais los dientes al caballo regalado por el mismo Dios. Se le podría ofrecer a cualquier hombre de la calle y aceptaría de inmediato». «¿Es lo que hiciste tú?», preguntó ella con suavidad, moviendo apenas los labios. «Pero tú tienes que saber la razón de ello. ¿Quieres que termine? Te puedo dar la muerte con más facilidad de la que tuve al darte tu vida de ahora». Se dirigió hacia ella, y la frágil llama de Claudia me arrojó encima la sombra del Lestat. Formó una aureola sobre su cabeza rubia, y dejó su cara, salvo por la mejilla brillante en la oscuridad. «¿Quieres la muerte?». «La conciencia no es la muerte», susurró ella. «Contéstame. ¿Quieres la muerte?». «Y todas esas cosas proceden de ti, la muerte y la vida», dijo ella riéndose de él. «Sí», dijo él, «lo hago». «Tú no sabes nada», le dijo ella seriamente, y su voz era tan baja que el más mínimo ruido de la calle la podía interrumpir, alejar sus palabras, y me encontré haciendo un esfuerzo por escucharla desde mi posición, recostado en el respaldo de la silla. Supongamos que el vampiro que te creó a ti no sabía nada, y el vampiro que creó a ese vampiro tampoco sabía nada, y el vampiro anterior tampoco, y así hasta que la nada procede de la nada, hasta que no hay más que nada, y nosotros debemos vivir con el conocimiento de que no hay conocimiento. «Sí», exclamó él súbitamente, con su voz impregnada de algo distinto a la furia. Quedó en silencio, ella también. Él dio media vuelta lentamente, como si yo hubiera hecho algún movimiento que lo hubiese alertado, como si me hubiese levantado detrás de él.
Me hizo recordar cómo giran los seres humanos cuando sienten mi aliento en su piel, y de repente saben que allí donde pensaban estar completamente solos, no lo están. Y luego ese momento de espantosa sospecha, antes de que vean mi rostro y abran la boca. Ahora me miraba, y yo apenas podía ver el movimiento de sus labios, y entonces lo sentí. Tenía miedo. Lestat tenía miedo.